Hola a todos, soy Javier Manjarres y esto es Leer el Presente, un espacio en donde las noticias no terminan en el titular, sino que empiezan cuando las leemos con contexto. Te invito a que te quedes y así juntos leamos el presente, sin olvidarnos del pasado. El día de hoy hablaremos de un flagelo social que como sociedad no hemos podido enfrentar de una manera eficiente. Es un flagelo que nos está consumiendo, es un flagelo que está arrasando con nosotros como población mientras todos somos testigos de la catástrofe. Está consumiendo también a nuestras instituciones y al Estado. Hablamos de una coyuntura que nos roba vidas, vidas de mujeres, y que cada día aumenta la deuda histórica porque se suman más y más vidas. Hablamos del feminicidio. En los últimos meses, en la ciudad de Cali, 3 casos han causado revuelo entre la población, producto de la misma indignación, no solo de mujeres, sino de todos en general. Hoy vamos a hablar de los feminicidios de Marcela Gómez Sepúlveda, Jennifer Estrella Guevara y María Camila Potosí. 3 nombres, 3 vidas, 3 casos distintos, pero un mismo país, una misma ciudad. Quiero aclarar que este caso no busca de ninguna manera convertir estas muertes en contenido, ni muchísimo menos revictimizar a las familias por haber sufrido este terrible flagelo. Busco ahondar en esa pregunta de qué nos está pasando, por qué esto está ocurriendo a la luz de todos y el fenómeno sigue, se aumenta. Ahondaremos un poco en lo que es el marco del feminicidio en Colombia, un poco su historia. Intentaremos responder esa gran pregunta. ¿Qué está pasando? Quiero comenzar con el caso de Marcela Gómez. Marcela Gómez es una joven que tenía solo 26 años. Sale de su casa alrededor de las 10:30 de la noche. Le deja un mensaje a su padre indicándole que regresaría a su casa a dormir esa noche, que por favor no cerrara con llave. Yo creo que este padre hubiera deseado que estas palabras de su hija se cumplieran, que se hicieran realidad y que ella hubiese entrado de nuevo por esa puerta. Lo cierto es que el cuerpo de Marcela fue encontrado por trabajadores del aseo al día siguiente dentro de un costal que fue abandonado en un separador vial que estaba por la estación del Mío, La Ribera, para ser más precisos. De momento, eh, las autoridades no han podido ahondar mucho en el caso, simplemente analizan pistas, siguen rastros. Las cámaras de vigilancia lograron captar que fueron 2 hombres quienes arrojaron el costal en el separador desde un carro particular y simplemente huyeron. La brutalidad del caso llama mucho la atención y llama mucho más la atención el hecho de que hasta el momento no se presentan capturas. Estamos hablando de un caso del mes de mayo, un caso que está a punto de cumplir 2 meses sin sospechosos, sin un rostro visible, sin poder atribuirle una cara al culpable de semejante atrocidad.
A la luz de los videos y las fotografías, ha sido la población quien ha tomado la batuta de levantar la voz en nombre de este caso. Si hay cámaras de vigilancia que están registrando estos hechos, ¿qué está ocurriendo con las instituciones que se supone deberían hacer seguimiento de, del caso? ¿Qué pasa con las comisarías de familia? Se supone que son la primera autoridad para atender cualquier caso de violencia basada en el género. ¿Por qué no se han pronunciado oportunamente? ¿Qué pasa con los alcaldes municipales? En las alcaldías existen secretarías de la mujer, donde se supone que las personas obtienen orientación jurídica, refugio, acompañamiento a víctimas y ante todo, nuestro gran faltante, prevención. El caso quedó de alguna u otra forma en el olvido porque nadie más volvió a hablar del caso. Y luego nos encontramos con el caso de Jennifer Estrella Guevara Córdoba, una humilde vendedora de tintos de 30 años, que además era madre de familia. Tenía una hija de 12 años. Ella desapareció en el barrio donde trabajaba, el Guabal, tras ser recogida por una motocicleta por desconocidos. Y al día siguiente, de nuevo, su cuerpo es hallado en un lote baldío en otro barrio, el barrio El Lido, con múltiples heridas de arma blanca en el pecho. Lo curioso de este caso es que la familia identifica a Jennifer por medio de fotografías. No hay un reconocimiento del cuerpo directo, no hay esa facilidad de parte de medicina legal y es otro fallo más en el proceso. Una institución más que no hace su trabajo. A pesar de los reclamos de los allegados, de sus familiares, exigiendo celeridad, que la merecen por respeto, por dignidad, el caso continúa sin avances. No se han detectado sospechosos, no se ha señalado a nadie y el caso está ahí. La sangre de Jennifer sigue clamando justicia y lo único que recibe es olvido, ignominia. ¿Qué ocurre cuando en una sociedad, en un distrito, las primeras voces por los derechos de los ciudadanos, en este caso una mujer, no se levantan? Y en Colombia tenemos un mal hábito, el mal hábito del trámite, y el trámite consume vidas. Y en este caso, lo que a mi opinión ocurre es que consume a la familia, porque lastimosamente la vida ya fue cegada. La vida de Jennifer, la vida de Marcela. Hay una deficiencia notoria en nuestra sociedad en términos de justicia, y no me refiero a los fallos finales que se dan en los casos, sino en el proceso de hacer seguimiento a los actos punibles de nuestra sociedad. ¿Qué pasa con la Policía Nacional? Esto no es una crítica directa a ninguna institución. Son preguntas abiertas al público, preguntas que cualquier persona se haría, preguntas que la familia se haría. ¿Qué pasa con la policía? ¿Quiénes vigilan? ¿Quiénes están atentos a la vida de los colombianos?
y de las colombianas que sufren un flagelo puntual, un flagelo directo, un flagelo que lo charlaremos más adelante, tiene nombre propio y hablaremos de por qué tiene nombre propio. La Policía Nacional no debería reducirse a simples llamadas, pro llamados cuadrantes, no debería reducirse a rutinas de circulación en motocicletas verdes. ¿Qué pasa con las personerías municipales? Se supone que deberían vigilar que todas las entidades cumplan con su función, su propósito. Si ninguna institución cumple con su propósito, entonces las personerías municipales tampoco están cumpliendo con su propósito. Finalmente, las defensorías del pueblo están defendiendo al pueblo o están ocupando inmobiliarios con oficinas, con letreros y sillas. Se supone que debajo de ellos está la función de activar rutas de protección y vulnerar eh, y vigilar vulneraciones de derechos. Lo están haciendo, está ocurriendo esto en Cali, en el Valle del Cauca en general. En Colombia no voy a hablar porque de momento no he llegado a ese punto, pero el feminicidio es un flagelo nacional histórico y es lamentable que tengamos que mirarnos esa herida y mirar esa falencia del sistema colombiano porque en los últimos días 3 casos en Cali tomaron revuelo. ¿Qué hay de los casos que no toman revuelo? ¿Quién vela por ellos? ¿Quién responde? ¿Quién seca las lágrimas de esa madre? Más que el dolor, lo que impregna a todos los casos de feminicidio, que los agrava, es la necesidad del ser humano por la verdad. La verdad hace parte de la reparación de las víctimas. Saber qué pasó, aunque uno en el coloquial crea que saber qué pasó es como poner el dedo sobre la llaga, no, saber la verdad repara, saber qué ocurrió sana, ayuda a la familia a pasar por ese proceso de una forma un poco más llevadera. Yo quisiera saber qué opinan ustedes de la gestión de las instituciones de nuestro país con respecto a los feminicidios. Hoy hablamos de Cali, de Valle del Cauca, pero esto es algo que va desde La Guajira hasta el Amazonas. Y si tú me estás escuchando en Antioquia, en Atlántico, Magdalena, Bolívar, muy probablemente el procedimiento sea igual con otros nombres. Las secretarías distritales tendrán otro nombre, pero el flagelo sigue siendo igual. La herida ahonda. El último caso que quería dejar antes de eh, hablar de él es el de María Camila Potosí. Es el caso que más ha causado el levantamiento de la gente, es el que más ha causado indignación y fue el que de alguna forma hizo que la bomba estallara y que estos 3 casos salieran a la luz. Antes de eso, quiero compartirles a todos ustedes realmente qué es feminicidio. Estoy seguro de que muchas personas lo han escuchado
El término no creo que sea del todo desconocido, pero sí me parece pertinente hacer una puntualidad en el término feminicidio, porque el término feminicidio existe en Colombia desde 2015 apenas. A partir de allí es que se tipificó estos actos atroces contra nuestras mujeres. Antes del 2015, eh, quitarle la vida a una mujer era considerado un delito común y corriente, un, un crimen más. El feminicidio en Colombia fue creado mediante la ley 1761 del 2015, que es conocida como la ley Rosa Elvira Celi, porque a partir de esa víctima se crea la ley. El caso de Rosa Elvira fue un caso brutal, un caso muy fuerte. Lo hablaré seguramente en algún momento en este espacio, con flujo de detalles. La ley Rosalvira Celi incorporó el artículo 104A del Código Penal, y el objetivo de esta norma es reconocer y sancionar a los asesinos de mujeres que sean motivados por razones de género, para así fortalecer tanto su investigación y prevención, que creo que la prevención es nuestro gran faltante como sociedad, no como instituciones, como sociedad. Pónganse a pensar que entre los 80 y los 90 el feminicidio no existía. De hecho, no existía la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer estaba normalizada por la ley, porque se entendía que era normal que el marido le pegara a la esposa. Y cerca del 85% de los casos de violencia intrafamiliar entre hombre y mujer quedaban impunes. Y ese mismo porcentaje de mujeres que eran asesinadas por sus parejas no se investigaba, porque era normal que el hombre agrediera a su mujer. Es en los 2000 que esto se empieza a transformar un poco. Sin embargo, los índices de impunidad de estos casos seguían entre el 60 y el 80%, aun cuando se tipificaba el asesinato tanto para hombres como para mujeres. Imagínense cuántas víctimas de feminicidio hubieron en Colombia antes de la ley Rosalvira Celi, porque después de ella han habido 11.000 casos aproximadamente. ¿Cuántas mujeres no perdimos porque se entendía que socialmente el hombre podía pegarle a la mujer? Qué bárbaros. Actualmente el feminicidio cuenta con una pena de alrededor de 40 años. Si una persona es procesada efectivamente, puede enfrentar una pena de hasta 41 años de cárcel. Obviamente las penas en Colombia pueden aumentar dependiendo agravantes de ley, y pues ya eso es más que todo jurisprudencia, y va a depender de qué tan bueno sea el abogado del defensor y de que el sistema colombiano, machista por naturaleza, haga bien su trabajo. Por último, en este apartado hay una diferencia que quiero aclarar entre homicidio normal y feminicidio. Homicidio: una mujer es asesinada por motivos ajenos al género, por ejemplo, durante un robo, un conflicto entre cualquier tipo de criminalidad, o un hecho sin motivación discriminatoria. El feminicidio, en cambio, sí es un asesinato que ocurre por la condición de mujer de la víctima, en un contexto de violencia de género, control, dominación, discriminación, o una
violencia sistemática en contra de ella. Espero que con este marco el feminicidio haya quedado claro, porque este término tan importante en nuestra sociedad, a cifras de 2025 nos dejó 623 víctimas. Quiere decir que en el año 2025, cada día que usted que me oye despertaba, 1,7 mujeres perdían la vida. Cada día que transcurrió del año 2025, Colombia perdió una mujer. Una mujer que, según las estadísticas, por lo menos 89 de esas mujeres tenían entre 25 y 29 años. Jóvenes. Sueños truncados, ilusiones, grandes proyectos. Los agresores en su mayoría eran cercanos a ella, exparejas en la mayoría de los casos, o un conocido. 344 de estas víctimas fueron ultimadas con armas de fuego, 126 con armas cortopunzantes, 23 a mano, asfixiadas, ahorcadas, a golpes, 13 con objeto contundente. Y me detengo a pensar qué pasaba por la cabeza de los 7 hombres que acabaron con la vida de una mujer por medio de un explosivo. El departamento con más casos de feminicidios es Antioquia. Le sigue Bogotá, le siguen Atlántico y Valle del Cauca. El mes donde más hubo feminicidios en 2025 fue mayo. Casualmente los meses donde ocurrieron los 2 primeros casos que ya les comenté. Por último, después de haberles ofrecido este panorama del feminicidio en Colombia, de haberles compartido lo poco que las autoridades han recopilado sobre los casos de Marcela y Jennifer, quiero cerrar con el caso de María Camila Potosí. 21 años, jovencísima, diría mi abuela, con toda una vida por delante. María Camila tenía 8 meses de embarazo. Justamente el día que desaparece, se dirigía a un control médico prenatal. Se subió a una moto para dirigirse al centro médico y no se supo más de ella. Fue encontrada con signos de tortura y heridas de arma cortopunzante cerca al río Meléndez. Lo curioso de este caso es la presencia constante en todos los videos que se tienen de momento de una mujer que la recoge, la acompaña, la trae. Todos los focos se sentaron sobre ella. Existe algo alarmante de este caso y es que cuando encuentran a María Camila, eh, aparte de sus signos de violencia, había algo que llamaba notoriamente la atención. No tenía a su bebé con ella. Les trajeron el bebé, una bebé de 8 meses de gestación. La comunidad y los padres han exigido la búsqueda urgente de la niña con la esperanza de que se encuentre. Ojalá la bebé esté con vida, se sigue investigando y se sigue ahondando en el caso.
Sobre el caso de María Camila y esta mujer sospechosa que la recogió, que la traía y que la desapareció, ocurrió algo muy interesante. El día de ayer salió a la luz un video de la expareja de esta mujer, un joven de Cali. El joven confirmó que esta mujer está bajo la custodia de la fiscalía, fue capturada gracias a que él y su familia denunciaron a la mujer. Resulta que esta mujer de alguna u otra forma había engañado a su expareja y a la familia de su expareja con dos falsos embarazos. En el primero ellos se dieron cuenta y bueno, se solventó la situación de la mejor manera. Nadie se esperó que esto pasara dos veces. En la segunda vez que ocurrió, esta mujer se encontraba en una situación muy delicada porque había pedido posada en casa de su pareja y tenía muchas diferencias. Entonces, al ella presentarse en embarazo, le aseguraba por lo menos tener un tiempo donde quedarse. El chico, ilusionado porque iba a ser papá, pues respetó eso, la acogió. Y aquí viene lo inquietante, un embarazo falso que era respaldado por seguimiento médico, citas, controles prenatales, que tenían al chico ilusionado. De hecho, se dice que esta mujer había realizado baby shower, revelación de sexo, de un bebé que no existía. Todo esto señala o apunta, estos no son señalamientos oficiales, no es algo que las autoridades hayan dicho, pero todo esto señala a que ella haya armado toda esta pantomima de maternidad y se habría aprovechado de María Camila para sacar su bebé y presentarlo como el que ella estaba esperando. Mi pregunta aquí regresa a las instituciones, porque ¿cómo había un médico en una instalación que prestaba el servicio de salud que corroboraba por medio de seguimientos la existencia de un bebé en el vientre de esta mujer que no estaba? ¿Dónde están esos documentos? Porque hay historias clínicas, registros, ecografías. ¿Qué dicen estas instituciones? Porque ya se habla de algo mucho más profundo, algo más conspirativo, de una red de personas que pues roban bebés. Nada confirmado, aclaro eso, pero hay que preguntarse, hay que atacar a las instituciones y que respondan. La Secretaría de Salud debería intervenir. Hay un establecimiento que prestó su infraestructura, prestó su mano de obra. Un médico ejerció sus labores sobre una mujer que decía estar embarazada y no lo estaba. Y ese médico constató por medio de sus chequeos, su firma, que había un bebé. Continuó la narrativa de ecografías, de órdenes, de un seguimiento prenatal sobre un bebé que no existía. Y esto terminó en el robo de una recién nacida de 8 meses y el asesinato de su madre. Yo espero que de verdad estos casos hagan que nos sacudamos como sociedad y velemos por nuestras mujeres,
que están siendo brutalmente atacadas por nosotros mismos, lastimosamente, y que son llamados a las secretarías, a las veedurías, a las alcaldías, a las secretarías distritales, departamentales y al Poder Judicial de nuestro país. De momento, yo seguiré haciendo periodismo, preguntando, indagando y buscando. Espero que este espacio les haya servido, les haya parecido agradable y nos vemos en una próxima entrega de Leer el Presente. Gracias por escuchar.